Pero ¿qué tal? Muy buenos días, 10 de la mañana exactamente en este 6 de mayo. ¿No? Quique Burgueño, nuestro operador y coordinador de aire. 6 de mayo, 12 grados la temperatura, 2 décimas, 73% la humedad. Y desde la bolsa en directo.com acá estamos con este programa Tu Municipio junto a Juan Simankiewicz. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días, Diego. La verdad que un día muy propicio para las camperas. Propicio, sí, está fresco, una sensación térmica de 11 grados. Pero hay un poquito de sol. Uno recorre, viene caminando por Buenos Aires, todavía el sol acaricia un poquitito. ¿Puedo tener el honor de presentar a quien está en nuestra mesa hoy acá acompañándonos? Por supuesto que sí. Bueno, estamos con el doctor Héctor Pitalúa, que es bioquímico de la ciudad de Buenos Aires, docente de la UBA, director del programa de calidad de alimentos de la Fundación Bioquímica Argentina, asesor externo de distintas municipalidades en Argentina y en el exterior, docente de la FAM también. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. ¿Cómo Hola, estás? buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito, Héctor, de qué se trata este programa de control de alimentos PROCAL y bueno, de alguna manera con qué objeto se conformó. Bien, la Fundación Bioquímica Argentina es una entidad académica sin fines de lucro y que está organizada con 9 programas de calidad, todos ellos dirigidos a mejorar y en beneficio de la salud de la población, todos. Muchos de ellos están dirigidos a la salud propiamente dicha, como nosotros somos bioquímicos, a los laboratorios de análisis clínicos, pero también tenemos programas de calidad para mejorar la calidad de vida por el corazón, por el colesterol, una serie de programas. Uno de ellos es el PROCAL, que es el que yo dirijo hace 14 años ya, y que es el programa de control de calidad de alimentos, que se ocupa específicamente de ayudar, asesorar, dictar cursos de capacitación, todos dirigidos al mejoramiento de la calidad de los alimentos que consume la población. Es decir, fundamentalmente tratando de lograr la inocuidad de los alimentos, ¿no es cierto? Es decir, que aquellos alimentos que consumimos no solamente afuera de nuestra casa, sino también dentro de nuestra casa, tengan esta calidad, esta propiedad que es la inocuidad, que nos permite no enfermarnos. Y ese, digamos que es un problema importante y muy importante para el mundo y para nuestro país. ¿Sí? En general, muchas veces este tema no se le da la total importancia, pero yo siempre parto de un solo número. El 25% de la población mundial por año se enferma por haber consumido un alimento que estaba contaminado, es decir, que no tenía esa propiedad de inocuidad. Es altísimo el porcentaje. Y es muy alto, pensemos que en el mundo hoy estamos viviendo 7.000 y pico de millones de personas, estamos hablando de 2.000 millones de personas en el mundo, y no estamos hablando de países muy poco desarrollados, no estoy hablando ni de India ni de África, sino que estamos hablando de la totalidad, es decir, cuanto más desarrollados son los países, menor es este porcentaje. Así todo, en los países industrializados, el valor del 25% es tal cual año tras año, y se gasta muchísimo dinero en salud pública para cubrir esta situación que es prevenible y evitable. Esto depende fundamentalmente de un solo factor, que es educar, concientizar, el aprendizaje. A partir de ahí solucionamos el problema. Doctor, entre los derechos de los individuos, el derecho a alimentos sanos, seguros y nutritivos es uno de los derechos que muchas veces nos encontramos que en los distintos municipios el rol del inspector o el rol de quien debe sancionar, ¿no? El juez de falta, hay un desconocimiento en estas personas. ¿Por qué cree usted que que es uno de los derechos y todos estos datos que mencionaba anteriormente, le cuesta mucho hacerse cargo de esa responsabilidad a los gobiernos locales? Bien, Juan, dijiste muy bien respecto a la definición de seguridad alimentaria en el mundo. Es decir, la población tiene derecho a acceder a alimentos
que esos alimentos sean los que necesita, pero además que sean inocuos. Esta es la definición de seguridad alimentaria del año 1996 en la Cumbre Mundial en Roma, que la FAO estableció como última definición de seguridad alimentaria para todos los países del mundo. Así que lo que acabas de decir es exactamente lo que se interpreta por esta calidad de los alimentos que tienen que cumplir. Ahora, yendo a la otra parte de la pregunta, respecto a los municipios y respecto a esa situación inspector juez de faltas, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos varios intervinientes, ¿no es cierto?, en lo que se llama la fiscalización de los alimentos que consume la población. Entonces, ¿qué nos ocurre en nuestro país puntualmente? Y nos ocurre de que muchas veces uno dice, no tenemos leyes o ordenanzas, a nosotros nos sobran leyes y ordenanzas municipales para el absoluto control de los alimentos que consume la población. Nos sobran. Es más, ocurre en nuestro país que hay una heterogeneidad muy importante en los municipios que tenemos, y son 2000 y pico. Hay una heterogeneidad respecto a las ordenanzas que toman para controlar la inocuidad de los alimentos. Ocurren situaciones muy particulares, que de un municipio lindante con otro, hay ordenanzas que se contraponen. Entonces, por ahí en el transporte de un alimento puede pasar por un municipio y por el otro municipio no pasa porque no cumple con la ordenanza de ese municipio. Así que uno de los problemas muy importantes que tenemos en nuestro país es que leyes tenemos, el tema es que se superponen, que están desordenadas, que no están funcionando adecuadamente para esta normal fiscalización. El otro problema muy importante es que nos encontramos en esa heterogeneidad de municipios que les comentaba recién, que tenemos municipios perfectamente establecidos a través de sus direcciones de bromatología, con inspectores capacitados y adecuados a la realidad de cada región, y otros municipios donde no existen las direcciones de bromatología, con lo cual el control bromatológico de los alimentos que ingresan a esa determinada localidad entran como si entrara cualquiera de nosotros a un determinado pueblo. Entonces, tenemos direcciones de bromatología bien, tenemos direcciones de bromatología mal. En el medio hay de todo. Si le agregamos algunas cuestiones, y vuelvo a lo que hablaba hace un ratito respecto a la educación, hay direcciones de bromatología que no tienen recurso humano, y hay direcciones de bromatología que tienen el recurso humano para la inspectoría, pero que no está capacitado adecuadamente para esta función. Es más, vamos a sumar también en esta situación al juez de faltas. El juez de faltas, si bien es el último en esta cadena que va a resolver una determinada fiscalización que hizo un inspector, el juez de falta también debe tener mínimos conocimientos en seguridad alimentaria. ¿Para qué? Para poder interpretar lo que un inspector, si hizo bien su acta, está labrando en un acta donde percibió de que había alguna situación extraña que ponía en riesgo la salud de la población. Entonces, no es solamente un problema, y no es que los municipios tengan una sola situación, es decir, hay una serie de cuestiones. La primera es que las ordenanzas y las leyes que tienen vigente estén adecuadas a la realidad actual, que sus inspectores estén capacitados y en el número que corresponde, y que exista esa, llamemos, hablo de unión de trabajo en una sola dirección del inspector y del juez de falta para lograr el único objetivo, que es que la población consuma alimentos inocuos. Yo como consumidor, ¿no? Siempre, para que tenga la oportunidad, puedo desasnarme con respecto a esta pregunta. Cuando uno se encuentra en el supermercado, compra o en casa alguna lata abollada de algún comestible, ¿es verdad? ¿Es mito? ¿Es cierto? ¿No hay que consumirlo? ¿No es comestible? ¿Es un mito esto o es verdad que hay alguna razón por la cual? Bien. ¿Abollada o hinchada? Cuando es hinchada, claro, es porque tiene más producto, digo. Claro, tiene más cantidad. Tiene más cantidad. Podemos comprar. No es mito. Digamos que lo que hay que hacer es darle un grado de importancia a cada una de las situaciones que vos planteás.
¿Qué dice nuestro Código Alimentario Argentino, que es nuestra constitución en materia de alimentos? Una lata abollada debemos descartarla, es decir, no tenemos que consumirla. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que todas las latas que tienen alimentos, por dentro tienen una pintura que se llama barniz sanitario, que ese barniz sanitario aísla el alimento de la chapa galvanizada de la lata, Claro. que eso sí sería contaminante. ¿Qué ocurre cuando una lata se golpea y ese barniz sanitario que está dentro se quiebra y cae sobre el alimento? Se transforma en una contaminación química del alimento. Ahora, esto me va a enfermar, me va a provocar daño, me va a generar una enfermedad. La respuesta es que no. Es decir, yo tendría que estar comiendo durante mucho tiempo siempre de latas abolladas para que esto me ocasione un daño a mi salud. ¿Sí? Sí, A ver, entiendo. de todas maneras, la recomendación es que no. Esto es la situación frente a la lata abollada. Distinto es el tema de la lata hinchada. La lata hinchada, esta sí tiene un gravísimo riesgo. Y ahí tenemos que hablar exclusivamente de algunos alimentos, porque no es lo mismo encontrarnos con algún alimento, una lata hinchada, que con otros. El máximo riesgo lo tenemos en las latas hinchadas que tienen conservas de animales, conservas de alimentos animales y vegetales. ¿De qué hablo? Hablo, por ejemplo, de espárragos enlatados, hablo de una salsa de tomate, hablo de pimientos rojos enlatados, hablo de una lata de atún o de caballa que yo me encuentre hinchada. ¿Por qué puntualmente en esos alimentos? Porque en esos alimentos tenemos altísima probabilidad de encontrarnos con una bacteria que se llama Clostridium. Esta bacteria es la generadora de una enfermedad muy importante que se llama botulismo. La toxina que transmite esta bacteria es suficiente, una millonésima parte de gramo de esa toxina para llevarnos a la muerte, no para tener una enfermedad de esas transitorias que todos conocemos. ¿Por qué nos lleva a la muerte? Porque esa toxina actúa directamente sobre nuestro sistema nervioso central y se deposita en el centro de respiración. Fatalmente el paciente va a fallecer por insuficiencia respiratoria aguda, por supuesto si no es atendido adecuadamente. Lo que ocurre es que esto es muy rápido. Muy rápido, claro. La toxina, en la medida que ingresó en nuestro organismo, empieza a funcionar y a generar deterioros a nivel central. Es decir, cuanto más se tarde en dar el diagnóstico de este paciente que realmente tiene botulismo, más la toxina estará deteriorando nuestro sistema nervioso central. Así que hay una cosa es una lata hinchada, claro, otra cosa una abollada. Hinchada. Exactamente. Y hay un tiempo cuando esta persona, este paciente consumió, desde que consumió, ¿cuánto tiempo puede transcurrir hasta la consulta médica adecuada? Bien, en general todas las intoxicaciones, cuando hablamos de toxinas estamos hablando de intoxicaciones alimentarias, son rápidas, se generan muy rápidamente después de haber comido. Es decir, podemos tardar de 1 a 3 horas para empezar a tener síntomas. Y cuando tenemos esos síntomas clásicos, en el caso del botulismo, que en general son problemas neurológicos, puedo tener doble visión o visión borrosa, un síntoma muy clásico en el botulismo es que uno pretende tragar su saliva y no puede, tiene que hacer un esfuerzo, quiere hablar y le cuesta que le salgan las palabras. Estos son los primeros síntomas diagnósticos, pero fundamental que el médico clínico va a interpretar y ante la consulta de qué consumió las últimas horas, lo puede orientar para pensar de que este paciente está transitando por esta grave enfermedad. Otro tema sí que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? La fecha de vencimiento de los alimentos, ¿no? Desde que uno ve la fecha, o sea, yo veo algo que está vencido hace 2 días, ¿no? A mí yo no lo consumo, pero digo, a veces como digo, bueno, hace 2 días que se venció, y quizás es una lata de, no sé, un queso crema, algo que, y bueno, como que uno dice, no habrá como un margen desde la fecha que venció hasta, es así, es la fecha de vencimiento que uno tiene que tener en cuenta. Sí, además Diego, es muy interesante tu pregunta porque yo no miro la fecha de vencimiento. Grave error. Grave error, ¿no?
Y cuando estoy con mis hijos, ellos van a la góndola y miran la fecha, ¿no? Y si yo tengo algo en la heladera, me dice, papá, está vencido, claro. ¿no? También la educación se nota entre los chicos y en nosotros. Sí, ¿no? Los chicos obedecen mucho más a esta normativa. Nosotros es un hábito nuevo. Y es un hábito que intentamos inculcar continuamente. Claro. Sí, nosotros en las charlas que desde la Fundación damos, la fecha de vencimiento es uno de los puntos importantes, como lavarse las manos o como algunas de las otras cuestiones fundamentales para que no se contaminen los alimentos en nuestro hogar. Pero bueno, vuelvo a la pregunta. Fecha de vencimiento. ¿Es un mito o no es un mito? Volvemos a lo mismo. Bien, la fecha de vencimiento siempre hay un pequeño margen. Siempre hay un pequeño margen. Pero lo que pasa es que acá hay que diferenciar en qué tipo de alimento estamos hablando. ¿De qué tipo de alimento estamos hablando? En los alimentos frescos, ¿sí? Hablemos de carnes, las fechas de vencimiento son inexorables. Cuando venció. Es decir, la puedo comer cocinándola adecuadamente o más del tiempo, y la puedo comer. ¿Eliminaré la contaminación? Eliminaré, pero estoy consumiendo un alimento que ya tiene un determinado riesgo. Claro. Lo asumo el riesgo. Es inexorable la fecha de vencimiento en todos los lácteos, cualquiera. ¿Sí? Desde una ricota, un yogur, una leche, lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos una determinada cantidad de bacterias en ese alimento, normales, que no nos enferman. Lo que pasa es que pasada la fecha de vencimiento, el crecimiento bacteriano sigue, y entonces estoy comiendo un alimento, tomando una leche que tiene alta cantidad de bacterias. ¿Sí? Claro. Distinto es en aquellos alimentos secos, con poca cantidad de agua, como por ejemplo una leche en polvo, un arroz, fideos, alimentos que, como tienen muy baja cantidad de agua, la probabilidad de contaminación después de la fecha de vencimiento es muy baja. Entonces yo me puedo estar comiendo unos fideos o un arroz o una leche en polvo una semana después de la fecha de vencimiento, que no va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar absolutamente nada. Tampoco lo voy a comer 6 meses después. Claro, se entiende. ¿Por qué digo esto con tanta certeza? Porque la industria, cuando fabrica alimentos y le coloca la fecha de vencimiento, no es que le coloca la fecha de vencimiento por placer o porque le pareció. Hay un estudio biológico de viabilidad del producto a través del tiempo. Claro. Entonces, cuando el estudio biológico le da una determinada fecha, la industria le resta unos cuantos días. ¿Para qué? Para que su producto no esté vencido en el mercado. Claro. ¿Está? Entonces, si acá como consumidor lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Es decir, el alimento que voy a consumir, ¿tiene alta concentración de agua o baja? Si tiene baja, puedo tomarme esta flexibilidad de consumirlo unos días posteriores. Bien, aclarado entonces. Doctor, uno siempre está en duda con los controles que tienen los supermercados chinos, los supermercados orientales. La cultura china en la Argentina es una cultura que nos trae esto de no control o de tener una libertad en apagar la heladera o todo esto que uno va escuchando en el día a día. Partamos de esta base. Como dijiste, Juan, la cultura china es diferente a nuestra cultura. Es decir, tienen una forma de ver esta tarea del supermercadismo distinto al nuestro. Es decir, el supermercadismo argentino en general es mucho más ordenado y más cumplidor, ¿sí?, de los procesos y procedimientos para mantener un nivel de higiene adecuada en los supermercados. En el supermercadismo chino, salvo algunas excepciones, ¿sí?, en general no se mantiene este mismo nivel de procedimientos y procesos. Cuesta mucho trabajo convencerlos que esta tarea es fundamental para que sus productos no estén deteriorados cuando el consumidor los lleva. El mito de apagar las heladeras, mito sí o mito no, en definitiva, hace de que muchas veces que hemos hecho algún tipo de controles sobre supermercados chinos, nos hemos encontrado con alimentos que habían roto la cadena de frío. Entonces, es complicado. Ocurre que, frente a esta pregunta, y que es muy buena,
muchos municipios han adoptado la incorporación por ordenanza municipal de termógrafos en todos los alimentos refrigerados en los supermercados, incluido obviamente los chinos. ¿Cuál es la diferencia del termógrafo respecto a controlar la temperatura? El termógrafo me da las temperaturas históricas de esa cámara, de esa góndola o de esa heladera de una semana atrás. ¿Y por qué no vienen en las heladeras cuando uno la compra? Ese es un equipamiento aparte, es una micro computadora muy chiquita que se coloca dentro de la góndola o dentro de la heladera, y el inspector bromatológico municipal tiene una netbook muy chiquitita con un programa que la enchufa directamente en este soporte que yo digo que hay que poner, el termógrafo, y en pantalla inmediatamente aparece el histórico de las temperaturas de ese lugar, a 10 días, 15 días, una semana, todo depende cómo uno lo programe. Es más, estos termógrafos hoy muchos transportes de alimentos lo utilizan. Entonces, cuando un transporte llega a una cabina sanitaria, el inspector bromatológico con su netbook sube, toma la temperatura, se enchufa al sistema del termógrafo del camión y controla cuál fue la temperatura del camión de hace 10 días atrás. ¿Sí? Es una forma de solucionar este problema, el famoso hecho de que se desenchufen las heladeras. El otro hecho, vuelvo a insistir, es cultural. El concepto de higiene no es el mismo concepto que en la Argentina practicamos. ¿Sí? Es más laxo, más tranquilo, y entonces se toman algunos tipos de facilidades como para no mantener el mismo nivel de higiene. Vuelvo a repetir, no es todo, podríamos decir la mayoría. En su experiencia, con respecto a Argentina y el resto de los países de Latinoamérica, los controles de alimentos se dan de manera pareja, despareja, hay un consenso de alguna manera de la región con respecto a este tema. La Argentina, como dije al principio, tiene todas las leyes que querramos, y es de los países de Latinoamérica es el país que más leyes tiene para la fiscalización del control de los alimentos. Estamos lejos de cualquier otro país, incluso de Brasil. El tema es, ¿se hace o no se hace? Es decir, ¿se cumple o no se cumple con lo que dice la ley? En el resto de los países latinoamericanos tenemos situaciones más o menos similares. Lo que sí puedo decir, y lo digo con orgullo como argentino respecto a esta cuestión, que nosotros tenemos municipios o provincias donde el tema del control bromatológico se ha llevado a un nivel de excelencia, como por ejemplo Santa Fe. Hace muchos años que vienen trabajando en el tema de la seguridad alimentaria, y hace un tiempo muy importante que han implementado la Oficina de Seguridad Alimentaria, que no tiene nada que ver con una dirección de bromatología. La dirección de bromatología sigue trabajando, pero tienen esa Oficina de Seguridad Alimentaria. ¿A nivel municipal o a nivel provincial? A nivel municipal. Pero después lo distribuyen a toda la provincia, porque esto arrancó en Rosario. Entonces, ¿para qué sirve? Y sirve porque han bajado a cada uno de los comercios, nada menos que la implementación de las buenas prácticas de manufactura. Es decir, ¿qué son estas buenas prácticas de manufactura? Son los procesos, son los procedimientos adecuados. Es decir, ya no alcanza con que el manipulador tome el curso de capacitación, se lave las manos, esté higiénico, no tosa, no estornude, sino que lo que necesitamos es que se cumpla con esto que se llaman buenas prácticas de manufactura, que nos van a asegurar la higiene de los productos. Entonces, ¿esto que hace Santa Fe es del otro mundo? No. Esto está en nuestro Código Alimentario Argentino. Es exigible por la Ley Nacional 18.248, que es el Código Alimentario Argentino. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y que todos cumplamos con esta ley. Santa Fe lo que está haciendo es justamente cumplir con la ley. El resto lo deberíamos hacer. Lo que ocurre es que si hoy saliéramos de golpe a pedirle a todos los comercios que cumplan con las buenas prácticas de manufactura, le puedo asegurar que cerraríamos una cantidad importantísima de comercios. Qué tema, ¿no? Esto de, acercarse realmente a alimentos sanos,
ya desde el comienzo, ¿no?, de su manufactura. Exacto. Entonces, Diego, ¿tenemos que ir a Santa Fe nada más? ¿O hay otros destinos turísticos que cumplan las normas de calidad y seguridad alimentaria? Yo dije que nuestro país era muy heterogéneo con respecto a esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo dije que Santa Fe era la excelencia con respecto a esta cuestión. Después tenemos toda una variedad. Como dije hace un rato, hay localidades que no tienen direcciones de bromatología, hay localidades menos, con mayor infraestructura armada para este control. Hay muchos programas interesantes para desarrollar y que nos pueden acercar mucho a la inocuidad. La semana pasada participé de un seminario acá del IPCBA, que es el Instituto de Previsión para Carne Vacuna, donde establecen un programa para carnicerías saludables, y uno dice, bueno, pero solamente las carnicerías. No, lo que pasa es que es todo, pero estamos partiendo de algo que se llaman las carnicerías, donde se generan interesantes niveles de contaminación. A ver, todos hemos escuchado sobre el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Y la carne no es la única, pero es un factor muy importante de contaminación a través del síndrome urémico hemolítico, y fundamentalmente a través de la carne picada. Piensen esto, nuestro país es líder en el mundo de síndrome urémico hemolítico, líder en el mundo. Se están produciendo 500 casos por año de síndrome urémico hemolítico en nuestro país. 500 casos. De los 500 casos, la absoluta mayoría de esos casos es en nuestras viviendas, es en la casa, en el ama de casa. ¿Por qué? Por desconocimiento de cómo tratar la carne roja y fundamentalmente la carne picada que compran en la carnicería. Entonces, fíjense qué pequeño detalle, si controláramos que las carnicerías cumplan con las buenas prácticas de manufactura, no digo que vamos a eliminar los 500 casos, pero que vamos a bajar los índices. Y que esto es muy importante. ¿Y cuál sería la manera, en este caso, en mi casa, de manejar correctamente una carne picada? La absoluta cocción de la carne picada. Es decir, cuando consumimos carne picada, la carne picada debe estar perfectamente cocida. Distinto es cuando consumimos carnes enteras, desde un bife, un asado, un pelleto, el corte que ustedes quieran. Las carnes en general tienen algún nivel de contaminación en su superficie, ¿sí? Siempre y cuando consideremos de que estamos consumiendo carne que hayan sido controladas por SENASA en el momento de la faena. Claro. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, cuando vamos a la carnicería y vemos ahí los cortes que tienen ese sellito violeta sí. Y ahora le ponen un código de barras, es exactamente lo mismo. Entonces, eso me da la tranquilidad de que la vaca que vamos a consumir estaba sana. Ahora, si es una carne entera, yo la puedo comer, y ustedes saben, todos sabemos que mucha gente come la carne poco cocida, muy jugosa, pero si la comemos cocida por arriba y por abajo, ¿sí?, la sellamos bien, el nivel de contaminación es nada. El problema es que en la carne picada, esa carne picada proviene de una carne entera, claro, que pasó por una picadora, que sufrió el calentamiento del sinfín de la picadora, y que encima ahora en la carne picada no sabemos cuál es la parte externa y cuál es la parte interna. Claro. Por eso la recomendación internacional es que todo alimento que consumimos como carne picada debe estar perfectamente cocido, ¿sí? No me puede quedar ninguna porción que no esté cocida o roja. Pensemos en esto, hay muchos alimentos que comemos como carne picada. Apartamos de las hamburguesas, de las albóndigas, sí, de las empanadas, pan de carne, es decir, sí, está presente, no, bueno, está hasta una salsa boloñesa. En un hogar está presente la carne picada, semanalmente, digamos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle al ama de casa? Que toda vez que esté elaborando alimentos para sus hijos con carne picada, esté perfectamente cocida. Miren, hace muy poquito estuve tratando un tema de una contaminación en una fábrica de empanadas. Y uno siempre puede decir, bueno, una fábrica de empanadas, ¿cómo puede ser? Está bien, se hace con carne picada. ¿Cuál era el error de la fábrica de empanadas? El error ellos que cometían era que armaban la empanada sin el relleno previamente cocido, ¿sí? Entonces,
cocinaban la empanada con el relleno crudo adentro, lo mandaban al horno y con eso pensaban que solucionaban todo el problema. Obviamente, por más que la empanada estuvo a 200 grados en un horno cerrado, no alcanza, ¿sí?, eso para eliminar la total posibilidad de contaminación con la carne picada. Por eso la carne picada se debe cocinar previamente, ¿no es cierto? Y luego, cocida, hay que armar la empanada. Uno puede decir, pero esto a mí me resulta muy extraño, pero esto ocurrió la semana pasada en Buenos Aires. Increíble. Yo tengo, Juan, alguna pregunta. Yo me quedaría... Tengo una pregunta más que hace años que quiero... Yo, quizás por una tradición familiar, ¿no? Estas cosas que uno... Digo, como una familia tiene como un código interno de esto se come, esto no se come. Y yo recuerdo de ir a comer y de no pidas acá pescado porque no es fresco, ¿no? Es decir, uno espera estar en una zona costera como para decir estar tranquilo que come pescado fresco. Es así, hay que tener este cuidado, hay que extremar los cuidados. Y la verdad es que hay que extremar los cuidados. Hay que extremar los cuidados. Yo insisto en lo que tenemos como legislación. ¿Cuál es la recomendación? Primero la recomendación internacional y recomendación. Y luego ley en algunos países, como por ejemplo España. En España uno va a comer a un restaurante donde uno va a comer cualquier alimento de pescado. La fiscalización dice que el pescado debe estar frisado hasta el momento en que el consumidor solicita un plato de pescado. En ese momento se debe desfrizar, cocinar y servir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos tiempos, ¿sí?, son tan mínimos que minimizan la posibilidad de contaminación de ese alimento. No nos olvidemos que el pescado es un alimento que tiene altísima concentración de agua. ¿Sí? Es el tejido animal con mayor concentración de agua, así que cualquier nivel de deterioro, cualquier error, cualquier corte de frío hace de que el alimento esté contaminado, ¿sí? Entonces fácilmente vamos a enfermar a las personas. En Buenos Aires o en Argentina, ¿qué pasa? Y esto algunos lo cumplen y otros no, ¿sí? No tenemos más que ir por la ruta, por la Panamericana, y llegar a Zárate y encontrarnos con los pejerrey colgados en el costado de la ruta. Con lo que les acabo de decir, ¿es seguro comer eso? Claro. Es decir, por algo, 11 millones de argentinos por año en la República Argentina se enferman comiendo alimentos contaminados, ¿sí? Si cubriéramos estos pequeños aspectos, ¿sí?, las soluciones o la prevención y el gasto en salud pública, eso pensaba, ¿no? Sería mucho menor. El gasto de salud sería mucho menor. Mire, nosotros... O destinarse ese gasto a cosas un poco... Obviamente. No, claro, que es la idea, ¿no? Exacto, redimensionarlo. Le cuento esta última cuestión respecto a esto. En la Fundación durante 5 años hicimos una tarea de capacitación en un municipio, en Villa Gesell, un municipio chico en ese momento, tenía 25.000 personas que vivían, y durante 5 años dictamos el curso de manipuladores a cuanto manipulador hubiera. Sí, no se salvaba a nadie, ni los que vendían churros por la playa. Sí, municipio chico, pero grande en verano, ¿no? Claro, el problema es que en el verano explotaba de turistas, ¿sí? Bueno, cuando arrancamos con el trabajo, arrancamos haciendo la capacitación, duró 5 años de trabajo, y capacitamos, como dije, a todas las personas. ¿Qué hicimos para tener un valor de referencia? Y fuimos al hospital y preguntamos en el último año cuántas personas habían enfermado por enfermedades transmitidas por los alimentos. En ese momento nos dieron una cifra, no me acuerdo bien, pero eran 250 personas, pongamos. Al año siguiente, de las 250, y nosotros ya habíamos empezado a capacitar, por supuesto que el primer año no podíamos haber capacitado al 100%, al año ya de 250 personas habíamos bajado 180, al otro año 120, y bueno, al fin de los 5 años terminamos con 8 personas por año que se habían enfermado por haber comido un alimento contaminado. Fue un trabajo de 5 años. Con ese trabajo ganamos el primer premio a la calidad agroalimentaria en el año 2008, que es un premio que otorga la Fundación Argeninta. Pero ese trabajo demuestra
de que si nosotros a través de la educación y la capacitación y la concientización llegamos a cada uno de los sectores, minimizamos este problema que es prevenible y evitable, como dije. Juan. Vamos a un tema musical. Vamos a escuchar, agradecerle, doctor Héctor Pitalúa, muchísimas gracias. Uno queda pensando, haciéndose preguntas, y esto también uno se educa, ¿no? Escuchando esto es muy, muy, muy bueno. Bueno. Pero vamos a pedir que nos siga acompañando hasta el final del programa. Vamos a tener una comunicación telefónica con una de sus alumnas, que me parece muy interesante que nos pueda acompañar, doctor. ¿Cómo no? Muy bien. 10 minutos, 12 grados la temperatura. Bueno, estamos en comunicación telefónica desde la Bolsa en directo con Roxana Pamela Pádulo Rosa, ¿es así? Roxana. Sí, hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Acá Juan, Diego, el doctor Héctor Pitalúa en la mesa te saludan, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarlos y bueno, muy contenta por el llamado y por esta comunicación y bueno, acá estamos. Pamela, sabemos que siempre que sos una persona que se capacita y se forma permanentemente, eso tiene un valor agregado como persona. ¿Cómo sentís vos que en la gente que vas conociendo en los distintos municipios o a través de los cursos, se toma el tema de la seguridad alimentaria en los municipios? Bien, a lo largo de todos estos años que yo vengo desarrollando esta función como vigilante o auditora en materia de inocuidad y seguridad alimentaria, me he relacionado con gente de todas partes, considerándolo a eso muy positivo y viendo en cada una de estas personas que ocupan un lugar similar o tal vez de un rango más elevado que yo, veo la responsabilidad y el compromiso asumido que cada persona tiene. Lo que nosotros estamos haciendo, cada uno desde su lugar, yo lo considero elemental, de mucha relevancia, porque estamos cuidando la salud alimentaria de cada individuo, de cada ser humano, y para mí eso es ya un valor agregado. Estábamos charlando acá con Héctor y hablábamos un poco del derecho, ¿no?, a los alimentos sanos, seguros y nutritivos. ¿Cómo se trabaja en nuestro país con respecto a esto? Bien, bueno, el derecho a los alimentos, toda persona tiene derechos, ¿no es cierto? Y el derecho a la alimentación, a una alimentación sana, segura y nutritiva, es fundamental para un normal desarrollo del organismo y el mantenimiento del mismo. Por eso es fundamental que en todo el territorio argentino puedan haber alimentos que esté al alcance y a la mano de cada individuo que lo necesite. Por ejemplo, ayer fue el día de la persona celíaca. Celíaca, sí. Exacto. No en todos los lugares del territorio argentino hay disponibilidad de alimentos libres de gluten. A eso yo me refiero cuando digo que se necesitan en todos lados alimentos seguros de poder conseguirlos, seguros de poder adquirirlos económicamente. Claro. También, dado que esta clase de alimentos, debido a los procesos que lleva y a los cuidados especiales que lleva, tiene un costo mucho más elevado que otro producto de góndola. Claro. Sí, justamente ayer en el Día del Celíaco escuchábamos un poco este tema de los costos y del acceso, ¿no?
Exacto, exacto. No es fácil poder adquirir un alimento para celíacos. No es fácil y nosotros tenemos que, como agentes sanitarios, poder facilitar a los individuos, poder facilitar eso. Acá en nuestra ciudad, en Victoria, hay una señora que se dedica a elaborar productos para celíacos. El establecimiento de ella es un establecimiento que empezó desde muy abajo, debido a que ella es celíaca. Y la historia de esta señora se trata de que necesitaba adquirir alimentos, empezó a elaborar esos productos para ella y también le pareció una buena idea poder elaborar para terceros. Entonces, con la ayuda nuestra desde bromatología, con el acompañe, el asesoramiento y la capacitación, pudimos lograr que acá en Victoria haya un lugar que se elabora alimentos libres de gluten y que ella pueda cumplir con las normas establecidas para tal fin, a nivel local y a nivel provincial. Maravilloso esto. Sí, Pamela, sabemos que hay un turismo gastronómico a nivel nacional y a nivel internacional. Esos circuitos marcan una diferencia o sobresalen, ¿no?, cumpliendo normas de calidad internacional y donde a la calidad solo se compite con más calidad, ¿no? Las normas de calidad diferencian el turismo. ¿Por qué crees vos que en algunos centros turísticos no se logra entender esto de que el costo de la no calidad es mucho más caro que el costo de la calidad, ¿no? Que aplicar calidad solo trae beneficios? ¿Por qué este concepto es tan complicado para algunos tenerlo en claro? Para algunos, por ejemplo, elaboradores, comerciantes. En general, sí, claro. Claro, y también para el consumidor en sí. Bueno, cuando sí, de los centros turísticos, ¿no? Como centros turísticos, ¿no? Como centros turísticos. Bueno, a ver, a nosotros acá nos pasó que nuestra ciudad tuvo un cambio muy importante en sentido turístico. Fue a raíz del enlace vial Victoria-Rosario. A partir de ahí la ciudad tuvo un empuje económico, comercial y turístico muy importante. Lo que nosotros notamos es que el comerciante había elevado los precios de la mercadería que vendía y que elaboraba, porque la ciudad se estaba como prestando o se estaba valorizando a nivel turístico. Entonces lo hicieron tal vez porque fue en ese momento el boom de Victoria, que tuvo mucho más elevado los costos de los productos artesanales. Convengamos también que a mayor calidad, eso significa de que los procesos que se van a aplicar en la elaboración de un producto van a ser, va a tener más costos también. ¿Se entiende? Sí, claro. Desde mi punto de vista, para obtener un producto de calidad, eso significa que el alimento es inocuo, es nutritivo y es un alimento seguro y que no va a enfermar, por lo cual todo esto implica de que tenga procesos de elaboración tal vez más elevados. Bien. Hola Pamela, el doctor Pitaluga te habla, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Muchas gracias, igualmente. Mira, estaba escuchando lo que Juan te preguntaba respecto a la no calidad y también ahí también podríamos hablar de
el desconocimiento de que la no calidad es más caro que la calidad. Ni que hablar cuando uno tiene algún problema de no calidad y que sale de su planta de elaboración, ese valor de la no calidad cuando llega al consumidor es incalculable. Porque cuando uno tiene una no calidad interna, que se llama no calidad interna, uno puede reprocesar un producto, tirarlo a la basura, pero tiene acotado a su pérdida. El problema es cuando la no calidad llega al consumidor, el descrédito por el producto es incalculable ese valor. Así que la no calidad siempre es más cara que la calidad. Pero bueno, claro, quería reafirmar esto que estabas diciendo. Y aprovechando que escucharte, simplemente preguntarte cómo fue luego de la capacitación que hicimos a través de la FAM el año pasado, si influyó, si ayudó a minimizar estos problemas de contaminación alimentaria en tu pueblo. Sí, fue muy positivo. Primero, la capacitación en las personas es una herramienta fundamental para poder enfrentarnos el día a día con cada desafío, con cada proceso que se nos presenta y cómo poder resolverlo y llevar adelante una determinada situación. Para mí en particular fue de gran ayuda porque todo el conocimiento que adquirí, el conocimiento que actualicé también, porque hay que destacar eso, hubo conocimiento que pude actualizar y toda la experiencia vivida y la gente que conocí, que también quiero destacar eso, porque al final me terminé llevando amigos de ese encuentro virtual que realicé. Fue muy positivo. Me sirvió para, no solo como herramienta de capacitación, sino también para sumar más elementos para después yo poder transmitírselo al manipulador de alimentos y poder llegar a ellos de otra manera diferente de la que ustedes me enseñaron y nos brindaron. Bien, ese era el objetivo, Pamela, y de que además tengamos amigos, aunque sea en forma virtual. La idea es que formemos estas redes de comunicación entre nosotros para mantenernos actualizados en cualquier parte del país. Muchas gracias, Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Pamela, un gusto como siempre. Seguimos 4 minutos para las 11 de la mañana. Seguimos acá con Juan, con el doctor Héctor Pitalúa. Vamos con una última pregunta, doctor. ¿De qué forma uno puede asegurarse que el alimento que va a consumir no lo va a enfermar? Bien, yo le diría a Juan que haga el curso de manipuladores de alimentos, lo primero que le puedo indicar. Pero en definitiva, digamos que como una cuestión fundamental para nosotros, en general siempre decíamos que un alimento que tiene buen gusto, buen sabor, buen color, buen aroma, buena textura, ¿sí?, lo definíamos como un alimento que lo podíamos comer tranquilos, ¿sí? Si yo trajera acá un alimento que tiene feo gusto o feo sabor, ninguno de nosotros lo come, porque tiene feo gusto. Claro. ¿Sí? El problema es que nos podemos encontrar con alimentos con todas esas características organolépticas, que son las que percibimos con los sentidos, que las cumplen y en definitiva el alimento puede estar contaminado. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que saber de más? ¿Sí? No nos alcanza con eso. ¿Qué es lo que tenemos que saber de más? Y algunos detalles, como por ejemplo, el alimento que voy a consumir o que compré, ¿estaba en la heladera? ¿Estaba refrigerado? ¿Estaba en la góndola? Por ejemplo, si voy a comprar un alimento que tiene que estar refrigerado, la góndola del supermercado, el relojito, me decía que estaba a 5 grados, 3 grados, 2 grados. Sí, son cuestiones mínimas que yo tengo que ver. Si yo entro a un lugar determinado y voy a comprar una tarta, empanadas, tortillas, y esos alimentos no solo que no están refrigerados, sino que además están expuestos a temperatura ambiente. A ver, ¿cuál es mi primera definición? Y está contaminado. Está contaminado. Si yo voy a comprar una empanada en una casa de empanadas, que las empanadas ya están cocidas, listas, y la tienen a temperatura ambiente,
está fantástico. Me la compré, me la llevé, la pude haber recalentado en mi casa, pero me la pude haber comido recalentada y bien contaminada. ¿Sí? Es decir, los alimentos como una cuestión elemental para la población en general tienen que estar preservados, tienen que estar cuidados. Cuando digo cuidados, ¿qué quiere decir? Que el alimento congelado tiene que estar congelado, y cuando hablamos de congelado o supercongelado hablamos de menos 18 grados centígrados, hablamos de temperatura de freezer. Cuando hablamos de refrigerado hablamos de una temperatura máxima de 5 grados, que es la temperatura de cualquier góndola del supermercado. Y en aquellos alimentos que no están refrigerados, que no los mantienen refrigerados, por lo menos tienen que estar envueltos en papel film. ¿Por qué? Porque el nivel de contaminación cruzada que tenemos en cualquier comercio es tan grande que cualquier alimento o cualquier persona que pase por el comercio me va a contaminar ese alimento. Muy importante, muy importante. Hay muchas recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud hace para la población en general para minimizar estos problemas de contaminación. Yo puedo, incluso en mi casa, olvidarme un alimento durante 6 horas a temperatura ambiente, porque me lo olvidé dentro del horno, porque me lo olvidé arriba de la cocina, en cualquier lado. Hablo de una tarta, de empanadas, de una comida que dejé de consumir y me lo olvidé, cosa que nos puede ocurrir a cualquiera. Hay una recomendación muy importante que la tenemos que llevar adelante. Ese alimento, pasadas las 2 horas que estuvo a temperatura ambiente, así todo en nuestra casa está contaminado, ¿sí? En nuestras casas el nivel de contaminación es muy bajo, por eso nosotros a veces comemos un alimento un día para otro y no nos pasa nada. El problema es cuando consumimos ese alimento que superó las 2 horas en un restaurante, en un lugar de alta rotación, el nivel de contaminación es mayor. ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Cómo nos quedamos tranquilos si de golpe fui a un comercio y compré la última tarta que había y la vi que estaba expuesta y que ahora yo sé que está contaminada? La puedo descontaminar en mi casa. ¿Cómo lo hago? Lo hago con un golpe de calor. Es muy sencillo. Debemos encender el horno de nuestra casa, esperar que la hojita llegue a la mitad, en la mitad tengamos alrededor de los 100 grados, y colocar ese alimento, cuando la hojita llegó a 100, 5 minutos, ni más ni menos. ¿Qué logré con esos 5 minutos? Cuidado, no logré recalentarla, logré descontaminar un producto que yo estoy inseguro de consumir. ¿Está? Cuidado con esto. Este método de descontaminación es con calor seco de un horno. Lo puedo hacer en el calor, con el horno de mi cocina, lo puedo hacer con estos hornos eléctricos con calor convector, no con el pero microondas. no lo puedo hacer en el microondas. ¿Está? Entonces, esta recomendación a mí me parece que soluciona un montón de problemas para todos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de una charla de esta naturaleza nos encontramos con la inseguridad de lo que voy a comer. Pero si yo sé que puedo resolver mi inseguridad solamente en 5 minutos de un horno de la cocina de mi casa, me quedo muy tranquilo y les puedo asegurar, eliminamos un montón de posibilidades de contaminación. Bien. Diego, como falta para el curso, falta algunos días, yo tengo la certeza de que si vamos a la casa del doctor, vamos a poder estar tranquilos. No total, sé si vos... sí, total, absolutamente. Vamos a comer hiper sano y bien seguro. Esta es una invitación que no esperaba. Bueno, 11 de la mañana, 2 minutos. Esto fue Tu Municipio desde la bolsaendirecto.com. Juan, como siempre, un gusto. Diego Pando, quien les habla. Gracias, doctor Héctor Pitaluga, un gustazo enorme. Nos encontramos la próxima vez. Gracias. Quique, muchas gracias por tu compañía,